ver, disculpen. A ver. Damos inicio al 110º ceremonia de incorporación de enfermeros especialistas al Colegio de Enfermeros del Perú, llevado a cabo el día de hoy, 13 de julio del 2021. Ceremonia llevada a cabo a través del medio virtual Consejo Regional 27 Callao. Saludamos en todo caso a los nuevos especialistas y a la mesa directiva, conformada por la doctora María del Rosario Gutiérrez Campos, decana del Consejo Regional 27 Callao, representando a la Direza Callao. Aplausos, por favor. Presentamos a la doctora Anabel Roxana Aguayo Cabana, secretaria del Consejo Directivo Regional Callao, representando al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Aplausos, por favor. Presentamos a la doctora Alicia Neira Aranda, tesorera del Consejo Directivo Regional Callao, representando al Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren. Aplausos, por favor. Presentamos a la magíster Laura del Carmen Matamoros Sampen, vocal 2 del Consejo Directivo Regional Callao, representando a la Universidad Nacional del Callao. Aplausos, por favor. Muy bien, en este momento vamos a proceder a la entonación de las sagradas notas del himno nacional. Somos libres, seámoslo siempre, y antes niegue sus luces, el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. En su cima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo, que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Somos libres, seámoslo siempre, y antes niegue sus luces, el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muy bien, doctora. Tenemos en este caso a 9 especialistas. ¿Los juramentamos en grupos de 3? Sí. Correcto.
En este caso vamos a proceder a invitar a la licenciada Ormeño Quispe Angélica Lisset, con número de registro 35282, especialista en cuidados intensivos neonatales. Invitamos a la licenciada Escobar Valdivia Jessica Yasmín, con número de registro 35277, especialista en emergencias y desastres. Invitamos también a la licenciada Avendaño Silva Mirley Jesús, con número de registro 35284, especialista en cuidados intensivos. Muy bien, doctora, puede proceder con la juramentación de los primeros 3 especialistas. Muy bien. Por favor, levanten la mano porque tengo ahí toda la pantalla para verlos. ¿Dónde están? Muy bien. Su crucifijo o su Biblia o su rosario en mano. Levanten la mano derecha y con la mano izquierda agarran su rosario o su crucifijo o su Biblia para poder juramentar. A ver, quiero ver su mano derecha arriba y su mano izquierda. Muy bien. Solo veo una persona. 2, Alice, Ormeño, Mirley. ¿Quién falta? ¿Quién es la tercera? A ver, está la licenciada Ormeño Quispe Angélica Y ahí y está. Escobar Valdivia Jessica. Escobar, ¿dónde está Escobar? Licenciada Escobar, por favor, activar su cámara. No está Escobar. ¿No está? Licenciada Avendaño Silva. Ahí está Mirley. Ya la veo. Está Mirley y Ormeño. A las 2 sí la veo. En todo caso, ya vamos a una más. Sí. A ver. Invitamos en todo caso a la licenciada Ochoa Medrano Milagros Andreina, con número de registro 35285, especialista en enfermería cardiológica. Muy bien, bravo. Silva, En todo Zúñiga, caso, había llamado, procedemos. discúlpame, está ahí la colega que está pasando la voz. Zúñiga, Silvana Zúñiga, ¿llamaste, Juancito? Sí, No. no, he llamado a... Mirley, Avendaño, Alice Ormeño y a Silvana Zúñiga, ¿no? Claro, en este caso, como no ha respondido la licenciada Escobar Valdivia Jessica, hemos llamado a Ochoa Medrano Milagros Andreina. Ya. Ya, ahí está. A ver, manito derecha arriba entonces y abajo la Biblia. Y por favor, bien fuerte, tienen que prender sus micros porque tienen que jurar. Prendan sus micros, por favor. Muy bien. Estimadas licenciadas, juráis por Dios, por la patria y por vuestro honor, observar y cumplir fielmente el estatuto y reglamento del Colegio de Enfermeros del Perú, las normas del Código de Ética y Deontología y las resoluciones que emanen de su colegio para así realzar el honor y el decoro de nuestra profesión de enfermería. Sí, juro. Quedáis en consecuencia incorporadas al Colegio de Enfermeros del Perú como enfermeras especialistas. Bienvenidos al Consejo Regional 27 Callao del Colegio de Enfermeros del Perú. ¡Bravo! Muy bien. Doctora. En todo caso, ahora como nos falta una, vamos a llamar a las otras 4 para poder completar con las especialistas, ¿de acuerdo? Ya. En todo caso, vamos a invitar a la licenciada Saldarriaga Talledo Patricia Lisset, con número de registro 35286, especialista en salud pública y comunitaria. Invitamos también a la licenciada Reyes Barrio Nuevo Rosy Margaret,
con número de registro 35287, especialista en enfermería en centro quirúrgico. Muy bien. Invitamos también a la especialista Zúñiga Ramos Silvana Cristina, con número de registro 35288, especialista en cuidados intensivos neonatales. Invitamos también a la licenciada Ríos Torres Mónica Janet, con número de registro 35289, especialista en enfermería en cuidados intensivos. Muy bien. Invitamos también al licenciado Vázquez Salazar Ricardo Jr., con número de registro 35069, especialista en enfermería en cuidados intensivos. Muy bien. Muy bien, doctora. Puede en todo caso proceder con la juramentación de los 4 especialistas. Por favor, levantar la mano derecha y la mano izquierda en la Biblia o el crucifijo, por favor, porque quiero verlos, para que puedan juramentar. Muy bien. Estimados licenciados, juráis por Dios, por la patria y por vuestro honor, observar y cumplir fielmente el estatuto y el reglamento del Colegio de Enfermeros del Perú, las normas del Código de Ética y Deontología y las resoluciones que emanen de su colegio para así realzar el honor y el decoro de nuestra profesión de enfermería. Sí, juro. Sí, juro. ¿Hay un caballero? Sí, juro. Muy bien. Quedáis en consecuencia incorporados al Colegio de Enfermeros del Perú, obligados por sus normas y al goce de los derechos que ellas mismas les otorgan. Bienvenidos al Consejo Regional 27 Callao del Colegio de Enfermeros del Perú. Gracias. ¡Bravo! Pido un Bienvenidos aplauso, por enfermeros favor, para los especialistas. nuevos especialistas. Muy bien. En todo caso, ahora vamos a proceder al 142ª ceremonia de colegiación, llevada a cabo el mismo día de hoy, 13 de julio del 2021. Ceremonia llevado a cabo a través del medio virtual del Consejo Regional 27 Callao. Según los dispositivos legales vigentes del decreto legislativo número 22315, su modificatoria, ley número 28512, estatuto y reglamento, así como la ley número 27669 del trabajo de la enfermera. La colegiación es requisito indispensable para el ejercicio de la profesión de enfermera o enfermero en el ámbito del territorio de la República Peruana. Vamos a proceder en todo caso a llamar a los 2 licenciados que el día de hoy se van a colegiar, para lo cual invito al licenciado Fernández Izaguirre Walter Enrique, con un número de registro 106797. Invito también al licenciado Ruiz Simbaña Yubitsa del Carmen, con un número de registro 106798. Muy bien, doctora, puede proceder en este caso a la juramentación de estos nuevos 2 colegiados. Muy bien, ¿dónde están? Levante su manito. Muy bien. Muy bien, queridos licenciados, nuevos licenciados. Estimados nuevos licenciados, juráis por Dios, por la patria y por vuestro honor, observar y cumplir fielmente el estatuto y el reglamento del Colegio de Enfermeros del Perú, el Código de Ética y Deontología y las resoluciones que emanen de su colegio para así realzar el honor y el decoro de nuestra profesión de enfermería. Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria os premie, de lo contrario os lo demande. Bienvenidos al Consejo Regional 27 Callao a formar esta familia tan querida del Colegio de Enfermeros del Perú.
Bravo. Correcto. En todo caso, por favor, los invito a los nuevos colegiados a poder encender sus velas para poder proceder a la lectura del compromiso de honor. A ver, esperemos al licenciado Walter para poder iniciar con la lectura. Correcto. Repitan después de mí, por favor. Me comprometo solemnemente ante Dios y en presencia de esta asamblea a... Me comprometo solemnemente ante Dios y en presencia de esta asamblea a llevar una vida digna y ejercer mi profesión con responsabilidad, dignidad y lealtad. llevar una vida digna y ejercer mi profesión con responsabilidad, dignidad y lealtad. Mantener mis conocimientos vigentes mediante el estudio y la investigación. Mantener mis conocimientos vigentes mediante el estudio y la investigación. Respetar los derechos del individuo sin distinción de raza, credo, nacionalidad ni condición social. Respetar los derechos del individuo sin distinción de raza, credo, nacionalidad ni condición social. Velar para que el cuidado que brinde se caracterice por ser humano, cálido, continuo y seguro. Velar para que el cuidado que brinde se caracterice por ser humano, cálido, continuo y seguro. Oportuno y seguro. Mantener en reserva los secretos a mí confiados, sean de carácter profesional o personal. Mantener en reserva los secretos a mí confiados, sean de carácter profesional o personal. Guardar respeto, comprensión y tolerancia por mis colegas, así como brindarles apoyo moral y profesional. Guardar respeto, comprensión y tolerancia por mis colegas, así como brindarles apoyo moral y profesional. El enfermero o enfermera encuentra la perfección moral en el cumplimiento del deber por el deber mismo, y el deber lo indican las leyes de la sociedad. Bienvenidos a los nuevos colegiados aquí en su colegio regional Callao. Aplausos, por favor. Bienvenido. ¡Bravo! Muy bien. En este momento vamos a proceder a las palabras de la doctora María del Rosario Gutiérrez Campos, decana del Consejo Regional 27 Callao. Muchas gracias, señor Ramírez. Buenas noches, distinguido equipo de gestión del Consejo Directivo del Colegio de Enfermeros del Callao, doctora Anabela Guayo Cabana, secretaria del Consejo Directivo, doctora Alicia Neira Aranda, tesorera del Consejo Directivo, doctora, porque está presente, Aquilina Marcilla Félix, vocal 1 del Consejo Directivo del Callao, y la magíster Laura Matamoros Sampen, vocal 2 del Consejo Directivo Nacional. Como ustedes verán, todavía nosotros sobrevivimos las 5, a pesar de que ya estamos un poquito más del tiempo reglamentario. Pero lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, hasta que Dios lo quiera. Felicito enormemente a los recién egresados de las universidades que están juramentando al colegio, están incorporando, y el juramento ya saben por qué es, ya se han dado cuenta cuáles son las palabras por las cuales nosotros estamos juramentando.
Y también quiero felicitar a las enfermeras especialistas que siguen, a pesar de la pandemia, a pesar del enorme estrés a lo que nos estamos enfrentando últimamente por la pandemia. Quiero felicitarlos por ese empoderamiento, por esas ganas de seguir trabajando, y muy especialmente a nuestra decana nacional, que hoy día también está juramentando con nosotros, a la licenciada Mónica Ríos Torres, que pertenece a nuestro Consejo Regional 27 Callao y que está juramentando en su especialidad de cuidados intensivos. Felicitaciones, estimada decana nacional. Les quiero decir que me siento muy emocionada en el sentido que enfermería está jugando un rol preponderante en estos tiempos. Somos una profesión que ha demostrado estar en el nivel que le corresponde. Estamos vacunando, si bien es cierto, no podemos avanzar mucho porque somos demasiados peruanos y hay muy pocos recursos humanos. Gracias a Dios ya están ingresando nuevos enfermeros y espero que en los próximos días sigan ingresando nuevos enfermeros para que puedan unirse a este grupo de enfermeros que están vacunando a nuestra población peruana. Todavía estamos cercanos al 14% de la población nacional en la primera dosis, por lo menos, y al 10% con primera y segunda dosis. Hay países como Uruguay que nos llevan, que están en el 66%, o Chile, que está en el 67%. Pero soy testigo, por lo menos de la región Callao, que las enfermeras están dando todo de sí para vacunar a nuestra población, para que la población no se enferme, para que la población no muera, y hemos logrado también de que haya un buen porcentaje de chalacos que hayan controlado la pandemia. Hemos reducido los casos de urgencias, estamos trabajando en todo lo que es promoción de estilo de vida saludable, con el lavado de manos, el uso de la mascarilla y el distanciamiento. Siempre hay personas que no obedecen porque siempre están en contra de las normas, pero la mayoría sí lo cumple. Y el enfermero es el que está a la vanguardia de todo el equipo de salud, ¿no? Tanto la población como las autoridades se han dado cuenta de la importancia que tiene el profesional de enfermería hoy en día. No por nada el año pasado fue nuestro año de enfermería, y este año también sigue siendo nuestro año. Y todos los años que vengan será el año de la enfermería, porque estamos demostrando con nuestras capacidades y nuestras competencias que somos la profesión más importante de la salud pública, y que gracias a nosotros es que estamos controlando la pandemia a nivel nacional. Pero sigamos trabajando, colaborando con nosotros. Necesitamos manos. Último sábado he estado en el vacunatón, en el Coliseo Carvalho de Alcalde, que tenemos en La Perla, Callao, en nuestra región, que es el que ha funcionado en el vacunatón. Y realmente las enfermeras de la Dirección Regional de Salud del Callao están agotadas, porque están todo el tiempo trabajando en guardias y fines de semana. Pero necesitamos el apoyo de ustedes también. Todos los que están en hospitales también se pueden inscribir. Puede ser al Colegio de Enfermeros o puede ser a la Dirección Regional de Salud del Callao si quieren apoyar a su región para ingresar al vacunatón. Este fin de semana no ha sido el único vacunatón. Vamos a tener 3 semanas más de vacunatón. Y estamos ahí dándole el apoyo a las enfermeras y demostrándole a la población la importancia de nuestra profesión. Los felicito, me siento muy orgullosa de ustedes por haber escogido esta profesión tan loable, una profesión al que yo amo con todo mi corazón. Tengo 40 años ejerciendo la profesión de enfermería
y estoy tan comprometida con la profesión que creo moriré trabajando para las personas, porque esa ha sido siempre mi vocación, cuidar a las demás personas. Y yo creo que todos ustedes también están muy comprometidos. Quiero felicitar a mi equipo de gestión que sigue trabajando al lado mío en beneficio no solamente de la población chalaca, sino en beneficio de todo el gremio de enfermería que pertenece a la región Callao. Quiero agradecer todo el apoyo que hemos tenido a nuestra decana nacional, Mónica Ríos Torres, y nos queda el compromiso de seguir trabajando por la enfermería, de seguir empoderándoles, y el compromiso de seguir ayudándolos a ustedes a seguir creciendo como profesionales. Nunca desmayen, sigan estudiando. El obtener el título no es el logro final. El logro final es sacar su especialidad, sacar su maestría, sacar su doctorado. Como nosotros nos planteamos cuando entramos por primera vez en el 2012 al Consejo Regional 27 Callao, en un equipo con la doctora Anabel y con la doctora Aquilina, y éramos en ese tiempo magíster. Y cuando entramos en este segundo periodo del 2018 al 2021, dijimos, nosotros tenemos que demostrar a las enfermeras que seguimos adelante, vamos a sacar nuestro grado de doctor, y hemos sacado nuestro grado de doctor. Hemos recibido hace menos de un mes nuestro diploma, que estuvo paralizado también en la universidad por lo de la pandemia, pero ya lo tenemos a la mano. Entonces, también queremos demostrar que seguimos adelante, que seguimos estudiando, que seguimos perfeccionándonos, porque para poder trabajar con la comunidad, para poder darle el cuidado que la población se merece, tenemos que seguir estudiando, como lo hacen otras profesiones que están empoderadas. Y nosotros nos vamos a empoderar también mucho mejor que esa profesión. Que viva la enfermería peruana y que viva la enfermería chalaca. Mis bendiciones. Viva. Aplausos, Viva. Gracias por su palabra, doctora. Gracias. En todo caso, invitamos también a la magíster Laurita, si en todo caso desea dar unas palabras para la ceremonia. Laurita Matamoros, profesora de muchos años de la Universidad del Callao. Sí. Bien. No se falla ya. Bueno. María. Sí, ya. Muy buenas noches a todos. Querida colega del Consejo Regional 27 de Callao, doctora Rosario Gutiérrez Campos, decana del Consejo Regional, doctora Alicia Neira, tesorera de nuestro Consejo Regional, doctora Anabel Aguayo, secretaria del Consejo Regional 27, Aquilina, que también es la vocal 1 del Consejo Regional 27, y la que habla, vocal 2. Bueno, para mí es una gran alegría y satisfacción de ver enfermeros profesionales ya que se están colegiando, porque la colegiación viene a ser un elemento importante para poder ejercer la profesión, toda vez que les da el respaldo legal. Pero a la misma vez que ahora ya tienen un derecho de ejercer la profesión legalmente, a la misma vez también conlleva a deberes que tenemos que realizar. Yo creo que la decana ha sido bien puntual, que uno de los grandes deberes, y una de las grandes responsabilidades sociales, es la de dar un servicio de calidad, y como yo siempre no me cansaré de decir, de calidez. Hoy más que nunca requerimos de esas competencias, de esas habilidades blandas, de esa entrega, de ese pasionismo, de ese amor, de ese darse, porque ustedes saben que la alta mortalidad por este virus ha dejado muchos vacíos, ha dejado mucho dolor. Y son ustedes los que están cerca a esa persona. No le tengan miedo. Si ustedes aplican sus elementos de bioseguridad, su protección, aplican todo lo de la bioseguridad, no tienen por qué tener miedo, porque no hay mejor satisfacción
de atender a ese tipo de pacientes que se encuentran solos, que por desconocimiento de repente no nos permiten acercarnos a esos pacientes. ¿Y ustedes saben qué es morir solo? No morir siquiera en la presencia o por lo menos en la mirada de repente de muchos profesionales de enfermería, porque aún todavía persiste el miedo a contagiarse, el miedo a contagiar. Pero yo soy una convencida, alumnos, licenciados, colegiados y especialistas, de que no hay mejor satisfacción de estar al pie del paciente. Para eso existen todas las medidas de bioseguridad. La mejor satisfacción que debe tener cada uno de nosotros, si más si son especialistas con el conocimiento más específico, sobre todo veo que hay enfermeras intensivistas donde el diario quehacer es estar al lado y monitorear de cerca al paciente. Yo no creo que lo van a monitorear a la distancia, sino que están cerca al paciente. Y deben sentir la satisfacción de haber salvado muchas vidas, porque no es fácil vivir en un ambiente donde tenemos pacientes entubados, donde tenemos pacientes donde no aceptan el prona o donde no toleran el prona, donde tenemos pacientes que muchas veces infartan y hacen paros. Entonces, ustedes son ese bálsamo, como muy bien dice el himno de enfermera, ¿no? Ese bálsamo, esa mejor tecnología, con una caricia, con una palabra, porque ustedes saben que el último sentido que se pierde es el auditivo. Decirle, estamos acá, te estamos apoyando, te estamos cuidando, ayúdanos, tú puedes, te amamos, eres parte de nosotros, porque así tenemos que ver al porqué de nuestra existencia, porque de acá para adelante, nuestro motivo de ser profesionales va a ser justamente esa persona que ahora, ¿no?, la tenemos que aislar, tenemos que prohibir que entren sus familiares. Pero ustedes que están cerca, denle eso, que quizás muchos familiares amanecen fuera, ¿no?, con la sola idea de que piensen ellos que sus familiares piensen que están afuera, ¿no? Y a veces no tenemos esa suerte de poder estar a veces en un hospital y de poder verlos de cerca. Entonces son ustedes los que están ahorita asumiendo no solamente el rol de enfermeros, sino también el rol de la familia. Que esos pacientes no se sientan solos, porque a veces los pacientes dicen, no, ¿a qué me llevas allá? Allá voy a morir solo. Yo le digo, no, allá hay enfermeros y enfermeras que te van a cuidar, que te van a hablar, que te van a consolar, que te van a apoyar. Pero qué triste es cuando dicen, he pasado toda la noche, he pedido agua y nadie me ha dado. Es muy triste. No quisiera yo volver a escuchar esa frase. Quisiera que digan, no, qué bien me siento, qué maravilloso. Son los enfermeros, están pendientes de nosotros. No le tengan miedo, colegas. No tengan miedo al paciente con COVID. No le tengan miedo. Si ustedes aplican sus medidas de bioseguridad, si ustedes se entregan con esa pasión, con ese amor, ténganlo por seguro que ustedes van a ser recompensados. Cuando le diga a ese paciente, gracias, que ese es el mejor certificado, ya sé, yo digo el mejor grado que podemos obtener. Yo les digo eso cuando un alumno me dice, gracias, profesora, porque gracias a usted soy. Ese es mi mejor grado. Puedo tener grado de doctor, pero mi mejor grado es cuando nace de aquello que yo de repente puse un granito de arena. Entonces, eso quiero que ustedes se lleven, esas satisfacciones, porque la vida está ahí, el motor, la energía que ustedes necesitan, es ese agradecimiento, ese reconocimiento de aquello que se están haciendo. El que les digan gracias es que les están diciendo, muy bien, usted es excelente, y que usted haya salvado vida, que no se sienta, ¿no?, que por qué no estuve, que por qué no lo apoyé. No, colegas, tienen que estar, el enfermero es al lado del paciente, por el paciente, para la familia, para la comunidad. Entonces, por eso me siento feliz de que hayan enfermeros jóvenes como Walter, como Yubitsa. Me alegra. Y me alegra de que tengamos colegas también eminentes
eminentemente jóvenes que se estén especializando. Para ellos, mis sinceras felicitaciones, los mejores éxitos para en su vida, tanto profesional como en su vida mañana personal y como su vida de colegiados. Porque ser colegiados también es un mérito. También adquieren una posición. Ya soy enfermero. Y si son del Callao, ¿por qué no decir qué bien? Son enfermeros del Callao, muy dedicados, muy preparados. Tienen una universidad licenciada, una universidad, ¿no? Que ahorita tenemos 1.500 enfermeros que se están especializando. Imagínense, el gran potencial humano. Y por eso les felicito a cada uno de ustedes que han sabido elegir una profesión tan maravillosa, incomparable, porque estamos las 24 horas del día, mañana, tarde y noche. Y que Dios ha sabido elegir porque nos está dando esa fuerza, ese vigor, esa fortaleza y sobre todo, ¿qué? Esa sabiduría. Porque aún no conociendo nada del coronavirus al inicio, hoy ya ustedes son expertos manejando ese tipo de situaciones. Hoy la pandemia nos ha forzado a utilizar una serie de estrategias. Hoy el enfermero peruano debe sentirse feliz por esa oportunidad, ¿no? Porque ustedes justamente están considerados, no solamente como el personal clave e importante, sino como aquellos profesionales sin el cual no se puede llevar a cabo la intervención de enfermería, sin el cual no se puede llevar a cabo eso que llamamos el cuidado de enfermería. Pero a la misma vez les digo que el cuidado también tiene que ir para ustedes, para el cuidador. Y tienen ustedes que, si bien es cierto, hay ahora tanta polémica en cuanto a la inmunización con la que ustedes han sido sometidos, ¿no? Pero la bioseguridad es lo más importante. El cuidado de ustedes mismos, el amor a ustedes mismos. Si bien es cierto, de repente, la logística no alcanza para el EPP. La logística no se preocupa siquiera de dotarles de un frasco de vitaminas, siquiera para que ustedes potencialicen o refuercen su estado inmunológico. Pero ustedes que son conocedores, no midan para su salud, para su cuidado. Protéjanse. Sé que cuesta, pero más vale su vida, más vale la salud. Por eso no quisiera cansarlos, lo único que les digo, que me siento muy feliz, me siento muy satisfecha de saber que hay especialistas eminentemente jóvenes y que tenemos licenciados que ya están empezando a colegiarse porque, gracias a Dios, ya están dando los grados y los títulos y que sabemos que mañana van a ser muchos. Y gracias por pertenecer al Consejo Regional 27 del Callao, que estamos seguros que nosotros vamos a hacerlo mejor a pesar de las limitaciones que hay. Pero ahí estamos, como dice muy bien Rosario, que es una guerrera que nos empuja a diario, ¿no? Alicia con la economía, Anabel con las preparaciones, ¿no? Y todas esas cosas que son muy importantes para llegar a ustedes. No tengan ningún miramiento cuando ustedes tengan alguna consulta para el consejo, para el colegio. Mientras estamos nosotros, las puertas están abiertas. 1000 felicitaciones y solamente me queda decirles muchas gracias y decirle a Dios que les dé mucha sabiduría, mucha destreza, mucha creatividad y que sean prósperos tanto en su vida profesional como en su vida personal. A los jóvenes, prepárense, es tiempo de prepararse, de seguir escalando, de seguir desarrollándose. Y mañana van a cosechar todo eso, porque invertir en su preparación es una inversión, como dice, que mañana ustedes mismos
van a ser los beneficiarios de esa preparación. Muchas gracias. Y no me queda más que decir. Muy bien. Bravo, Laurita. Bravo. Muchas gracias por su palabra, maestra Laurita. En este momento vamos a proceder al himno de la enfermera. Enfermera, elevada conciencia, que se expresa en sagrada misión. En tu mente es la ciencia, delicado y viviente fulgor. El valor es un don de tu alma, el consuelo de tu corazón. ¿Cuántas veces el niño sonríe y se aferra a la vida tu voz? Una gracia a la madre angustiada es un bálsamo contra el dolor. Suave, culta, serena y humana, solidaria y discreta en tu amor. Tu constancia doblega la muerte, obediente al mandato de Dios. Enfermera, elevada conciencia, que se expresa en sagrada misión. En tu mente es la ciencia, delicado y viviente fulgor. El valor es un don de tu alma, el consuelo de tu corazón. Un aplauso, por favor. Que viva la enfermera peruana y que viva la enfermera chalaca. Aplausos. ¡Viva! Viva, viva. ¡Que viva la enfermera del Callao! ¡Que viva! ¡Chimpún! Callao. ¡Chimpún! Callao. ¡Chimpún! Callao. Por favor, necesito que en este momento puedan encender todos y todas su cámara para poder tomar la foto protocolar, por favor. Correcto, ya se tomó la foto protocolar. Muy bien. En todo caso, le doy las gracias a todos y cada uno de ustedes por haber participado en esta ceremonia y le doy nuevamente la bienvenida a nuestros nuevos especialistas y nuevos colegiados aquí, a su Consejo Regional 27 Callao. En todo caso, lo vamos a dejar por último ya con un video, el cual es un homenaje a todos y cada uno de ustedes. Buenas noches. Y feliz día de la patria. Quien ha determinado que el coronavirus ya es una pandemia mundial. Ya hay más de 110,000 casos confirmados. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better life.
a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. We're afraid, stop existing and start living. And it feels that always love's enough for us growing. Make a better world. Make a better world. Heal the world. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are equal rights if you care enough for living. Make a better place for you and for me. And the dream we were conceiving will reveal a joyful face. And the world we once believed in will shine again in grace. Then why keep strangling when this earth crucified its soul? Though it's plain to see this world is heavenly. We God's love. We can fly so high, let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Create a world with no fear. Together we'll cry happy tears. See the nations turn their swords into plowshares. We could really get there if you cared enough for living. Make a little space to make a better place. Heal the world. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are equal rights if you care enough for living. Make a better place for you and for me. Heal the world. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are equal rights if you care enough for living. Make a better place for you and for me. Feliz Día de la Enfermería y felices fiestas patrias, queridos licenciados. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Viva. Viva el escenario de Perú.